Es una vacuna que es a virus vivo y tiene contraindicaciones generales. No puede ser indicada en inmunocomprometidos, en embarazadas y tampoco en las mamás que están dando lactancia materna. Y para los que quisieran vacunarse, aún así, digamos, la gente que quiera vacunarse, ¿hay disponibilidad en nuestro medio de vacunas? La verdad que creo que hay algunos vacunatorios que la tienen, hay algunas obras sociales que lo reconocen, pero entiendo que la vacuna se va a reservar mayormente para las provincias que tienen que hacer la vacunación focalizada. Si hay falta de stock, se va a reservar para esas provincias. Doctora, ¿cuáles son los consejos para quien ya tuvo dengue? Bueno, hay alguna evidencia de que las personas que ya tuvieron dengue y se exponen nuevamente a otro serotipo, porque uno puede tener 4 veces dengue porque hay 4 serotipos, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. La segunda infección podría ser más grave porque se hace como una amplificación de la respuesta inmune. Por eso es importante que las personas que ya se expusieron se cuiden de las picaduras del mosquito y en algunos casos se recomienda la vacunación. Yo me acuerdo que en la época del COVID, bueno, cuando uno tenía síntomas o creía que podía tener COVID, iba a hacerse el testeo y lo hisopaban, etcétera. Acá el sistema, digamos, está preparado para ir recibiendo las consultas. ¿De qué trata la consulta del dengue? ¿Cómo se hace el testeo para saber si uno lo tiene o no? Bueno, Andrés, es muy buena su pregunta. Nosotros ahora estamos en una etapa interepidémica, o sea, todavía no hemos empezado a detectar casos confirmados por laboratorio. En nuestra provincia, la temporada anterior fue la primera temporada fuerte que tuvimos de dengue, tuvimos más de 5.000 casos positivos. Entonces, las personas que tienen síntomas de dengue en esta temporada interbrote, a todas las testeamos por laboratorio. Y el test de laboratorio que hay que hacer depende del comienzo de los síntomas. Si es previo a los 5 días del comienzo de síntomas, se hace una técnica directa que es PCR. Después de los 5 días hay que usar otro tipo de técnicas que tienen más que ver con la producción de anticuerpos. ¿Pero eso es un análisis de sangre, eso? Es un análisis, en los dos casos son análisis de sangre. Está bien. Y hay un test rápido que también es por sangre, que es como es una inmunocromatografía, como el EVA-test, por ejemplo, para que la gente entienda. Se ponen unas gotitas de sangre en un casetito y eso se lee. ¿Cuáles son los síntomas? Es bueno recordar, doctora, que hay que tener en alerta para estar atentos. Bueno, los síntomas tienen que ver con fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, algunos síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos. Prestar mucha atención porque son síntomas de alarma. Si se tiene algún sangrado de mucosa o sangrado por heces o por materia fecal, ¿no? O por orina, o de las encías o de la nariz, y también si tienen dolor abdominal fuerte. Esos serían los síntomas de alarma para concurrir directamente al hospital. Claro. En el caso de tener los otros síntomas leves, las personas pueden concurrir a la atención primaria, a los centros de salud. El 90% de los casos de dengue se atienden en centros de salud y no tienen complicaciones. Cuando va al centro de salud y lo atienden, ¿en qué consiste esa atención? ¿Qué hace el médico y qué le dice? Tiene que, le va a hacer un examen clínico, le va a hacer un hemograma seguramente, van a ver si es necesario hacer recuento de plaquetas y hemogramas de acuerdo a la sintomatología, o sea, va a confirmar que sea un caso sospechoso y le va a dar los signos de alarma
va a haber, por ejemplo, una de las cosas que uno ve es la tensión arterial, el estado de hidratación del paciente, y les va a dar recomendaciones para bajar la fiebre, que generalmente es alta. No se usa aspirina porque la aspirina puede producir más sangrado. Y le va a dar un turno para controlar. ¿Y entonces qué antifebril se usa, doctora? Se usa paracetamol. Paracetamol. No ibuprofeno. Entiendo que también se había desaconsejado el ibuprofeno, ¿puede ser? Sí, hay algunos estudios que desaconsejan el ibuprofeno, pero lo que está absolutamente contraindicado es la aspirina. Pregunta un doctor, dependiendo de las variantes, ¿cuándo puede aparecer el dengue hemorrágico? Bueno, el dengue hemorrágico en general, que ahora se llama dengue grave, suele aparecer, o sea, la enfermedad tiene un periodo crítico que es cuando baja la fiebre. Ahí puede aparecer síntomas más graves y complicarse. ¿Cuándo baja? Entonces, claro. Entonces es como contraintuitivo, porque uno siempre dice, bueno, cuando se le va la fiebre uno está mejor. Claro. En el caso de las personas que se van a complicar, en general, en la etapa de la baja de la fiebre es donde se produce la complicación. Más allá de lo que hacen ustedes los médicos, ¿la provincia está, digamos, va a tener alguna campaña de fumigación, de descacharrado, algo? Más allá y de lo que tengamos que nos aconsejan hacer en la casa, nosotros cuidarnos, etcétera, etcétera, en los hogares. ¿Va a haber alguna política general al respecto? Nosotros estamos trabajando con un plan integral de gestión de dengue y otros arbovirus, porque estas enfermedades transmitidas por mosquitos, que es el Aedes el que transmite esta enfermedad, también puede traer otras enfermedades como el chikungunya o el Zika. Entonces, promoviendo la campaña contra el Aedes, atacamos esas 3 tipos de enfermedades. El plan integral tiene varios componentes, desde la vigilancia epidemiológica, que es lo que hacemos al notificar los casos y al poder saber cuántos casos tenemos, cuántos graves, dónde se atienden los casos para poder tener políticas de salud, hasta la atención de los pacientes, hasta el plan de laboratorio, el testeo de laboratorio, y algo que tiene que ver con la salud ambiental, o sea, con el medio ambiente relacionado con la salud, y el control del vector, que tiene que ver con el control justamente del mosquito y las acciones territoriales que se llevan a cabo en las casas de los pacientes y en las casas del vecindario donde están los pacientes afectados. Estas 2 últimas acciones están muy relacionadas con las actividades de los municipios. Por eso que el departamento de zoonosis, que lleva a cabo el control vectorial, está trabajando codo a codo con los municipios para las acciones de prevención, que son las que usted decía, de descacharreo y limpieza ambiental, y también para las acciones de control focal cuando comiencen a aparecer los casos, que tiene que ver con ir a la casa de las personas afectadas y a las manzanas alrededor de las casas para detectar si hay mosquitos en el domicilio. Las políticas de fumigación en general están no aconsejadas siempre y cuando no hayan, digamos, una población de adultos de mosquitos muy grandes, porque los venenos que se usan, los repelentes, suelen hacer resistencia a los mosquitos. Entonces hay que hacerlo de forma muy controlada. Muy puntual. Dice, también nos manda otro mensaje, otra persona, Darío dice, soy médico, deberían llamar y vacunar a todos los positivos de Mendoza, darles prioridad. ¿Qué opinión le merece ese concepto, doctora? Bueno, en realidad nosotros no vamos a tener esa política por varias cosas, porque bueno, no tenemos la incidencia como para trabajar en ese tipo de vacunación. Segundo, porque los positivos de Mendoza, nosotros estimamos, o los que se han notificado son 5.340, pero en realidad sabemos que siempre hay una subnotificación y un subregistro. Hay personas que pueden haber tenido la enfermedad y, digamos, muy leve,
y no haber sido registradas. Es por eso que la política de vacunación de la Argentina, en los casos que la incidencia sea alta, va a ser en sucio. O sea, no se va a pedir si tienen o no tienen o han tenido dengue, sino que directamente se va a vacunar a toda la población expuesta en esas áreas de alta incidencia. Claro. Doctora, ¿puede ocurrir como en el COVID que uno tenga dengue asintomático? Sí, o sea, muy pocos síntomas, ¿no? Muy leves, pero digamos, ¿algún síntoma uno tiene? Ay, no, se cortó. Bueno, Se nos cortó. como, Para seguir con el parámetro de toda la mañana. Todas las se comunicaciones se nos han cortado. Y la remamos la comunicación, pues se escuchaba bastante como el traje. Sí. Qué drama, porque fíjate vos, pasa el tiempo y cada día la comunicación vía teléfono es peor. Viste que todo es peor acá. Estábamos hablando con la directora de epidemiología, Andrea Falachi. Ahí está. Andrea. A ver si podemos seguir. Se nos cortó. Se nos cortó, bueno. Le decía diciéndole que puede ser que uno haya tenido muy escasos síntomas, se llama oligoasintomático y por eso no lo haya detectado. Sí. Pero algún síntoma, aunque sea muy leve, hay siempre. Sí. Porque en el COVID muchos pasaban directamente de largo, ni se han enterado si tenían COVID o no, ¿no? Sí. Por eso, bueno, se pueden hacer estudios de poblacionales serológicos, pero la verdad que son muy costosos y eso es si uno fuese a hacer otro tipo de políticas. No es el caso en el de COVID, lo que se va a seguir. Recuerdo, doctora, que hacían mucho arenga en materia de tener una vida lo más saludable posible, tener vitamina A, salir al sol, mejorar las defensas, lavarse las manos, bueno, una larga batería de consejos preventivos. En el caso del dengue, ¿hay algún consejo preventivo o no? Bueno, el consejo es, el mosquito es urbano, periurbano, se lo llama mosquito mascota. Hay que tratar de limpiar los domicilios de las larvas de los mosquitos, porque ahora que empieza el calor, si hay larvas, van a empezar a eclosionar los mosquitos adultos y son los que pueden picar. Para que un mosquito se torne infectivo, tiene que picar a una persona con dengue y hacer lo que llamamos un periodo extrínseco de incubación en el mosquito, después picar a otra persona. Es la única forma de transmisión, más allá de que, bueno, puede a través de la placenta, ¿no? Pero la forma más frecuente es por la picadura del mosquito. Entonces las medidas de prevención están relacionadas a limpiar el domicilio del paciente, de las personas, de las larvas, sacar todo lo que puede, el agua estancada que queda en las canaletas, en los platitos de los floreros, en los platitos de las macetas, en los bebederos de las mascotas, o sea, limpiar el domicilio para evitar los mosquitos y después usar repelente cuando uno está fuera de su domicilio para evitar la picadura. Lo otro importante es, si se puede, mantener las ventanas con telas mosquiteras para evitar que los mosquitos ingresen al domicilio, usar espirales o pastillas repelentes dentro del domicilio. Ahora, ¿qué distancia andan los mosquitos? Porque supongamos, yo limpio toda mi casa y si el vecino no lo hace, ¿se me pasa el mosquito a mí o no? No sé qué autonomía de vuelo tiene el mosquito. Sí, en realidad por eso las acciones territoriales son alrededor de 8 manzanas. La manzana 8, claro. Porque yo hago todo eso y el vecino no, y estoy liquidado entonces. Pero además uno no solo está en la casa, también sale de la casa. Sí, bueno. Exacto, correcto. Por eso es que es un llamado a toda la comunidad. Claro. O sea, acá es muy importante el control y la responsabilidad ciudadana y cuán solidarios seamos con la comunidad, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos que hacer esto en nuestro domicilio, porque como usted bien dice, si lo hago yo y el que está al lado no lo hace, y bueno, tenemos problemas. ¿Se va a vacunar, por ejemplo, al personal de salud que digamos que esté atendiendo toda esta problemática? ¿A toda esa gente se la vacuna, doctora? Algunas provincias han tomado esa actitud, pero en realidad usted sabe que no sería una política de priorización porque todos estamos expuestos igual al mosquito, ¿no? Claro. Lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, que digamos los lugares donde se
pueden haber más pacientes, como son los hospitales, los centros de salud, tienen que estar libres del mosquito. Entonces hay que hacer todas esas actividades de descacharreo, limpieza, control de las malezas, limpieza de las acequias, pericentros sanitarios. Titito, ¿le querías preguntar algo? No, pues ya lo respondió, era dónde estaban las larvas de los mosquitos además del agua. Doctora, la última, pues son las 8:30. El que se quiera vacunar y va a la farmacia a comprar, ¿cuánto está? Porque hay que aplicarse 2 dosis, ¿no? Sí, son 2 dosis separadas de 3 meses y después de los 15, 20 días de la segunda dosis uno puede ya considerarse que tiene anticuerpos. La verdad que desconozco, estaba alrededor de los 90.000 pesos, pero no sé a ciencia cierta cuánto salen las dosis en la farmacia. Y para el que quiere y puede y tiene plata, digamos, ¿ustedes están aconsejando que se vacune la gente o no? Bueno, como le expliqué, hay distintas contraindicaciones, sí, y tienen que ver también con los grupos etarios, entonces es muy importante que cada uno que se va a vacunar lo consulte con su médico personal para que él evalúe su situación de salud y vea si es aconsejable que se vacune. Doctora, muchísimas gracias. La vamos a seguir molestando porque esto recién empieza. Como dice usted, estamos en el periodo pre-dengue. Ya cuando empiece a arreciar la enfermedad los vamos a seguir molestando. Si le parece no hay ningún inconveniente. Me parece excelente que la población esté bien informada y se pueda proteger. Y lo que haga falta, a la inversa, que haga falta que comuniquemos, ustedes nos avisan.